Bueno, nos quedó ver, ya que no llegamos a verlo en el ingreso, porque no estaba planificado, lo hicimos a propósito, como para no marearlos, estructura for. Depende del lenguaje de programación, existen distintas estructuras repetitivas, ¿sí? Cada lenguaje implementa el concepto como quiere. Pero la mayoría de los lenguajes tiene estas dos estructuras que nosotros vimos. El while y ahora vamos a ver el for. Les digo que cada lenguaje lo implementa como quiere porque, por ejemplo, en los lenguajes que derivan de C, C, C Sharp, Java, existe, por ejemplo, el do while, el hacer mientras, y acá no. Bien, y después en Visual Basic existe el do until, hacer hasta. Entonces hay distintas variaciones de estructuras repetitivas según el lenguaje, pero siempre el concepto es el mismo, ¿sí? O muy parecido. Cambia por ahí la mecánica y la sintaxis. En este caso, el for es conceptualmente como un derivado del while que nos permite organizar todo aquello que nosotros ponemos dentro de un while, más allá de las instrucciones que queremos repetir, dentro de un mismo argumento. Python da un salto sobre eso y simplifica muchísimo más la sintaxis de la estructura. Yo después les voy a mostrar cómo es la estructura, obviamente en Python, y cómo es la estructura en, por ejemplo, C o C Sharp. Bien. Más que nada para que tengan en cuenta las variaciones, ¿sí? Pero en definitiva hacen lo mismo. En Python, el for tiene un doble uso. Después lo vamos a ver. Por ahora, vamos a quedarnos con el primero. El for, por lo general, se utiliza en problemas en donde nosotros conocemos la cantidad de iteraciones que vamos a realizar. ¿Se acuerdan en el ingreso que teníamos dos tipos de ejercicios? Justamente hace un ratito los nombramos. Cuando conozco la cantidad de iteraciones, en este caso las 10 encuestas de UTN Technologies, o cuando no conozco la cantidad de iteraciones. Problemas del tipo, bueno, se ingresan los datos de empleados, no sé cuántos. Para esa segunda situación, por regla, se utiliza el while. Y para la primera situación, se utiliza el for. Obviamente que podríamos adaptar el for para iterar una cantidad indeterminada de veces, o el while, porque lo veníamos haciendo así, para iterar una cantidad determinada de veces. Por regla general o por convención, tratamos de respetar esos dos escenarios. Para poder iterar una cantidad determinada de veces, si yo quisiera hacer el ejercicio de UTN Technologies, por ejemplo, vamos a tener que utilizar la función range. Es decir, el for se asocia, en el caso de Python, a una función. Esta función range lo que hace es generar una secuencia de números que va desde el 0 hasta la cantidad de elementos que yo le paso como parámetro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el rango de 5, me va a devolver en un rango, que yo ahora les voy a mostrar, pero prácticamente pasa esto, un rango entre 0 y 4 inclusive. Ese rango nos va a permitir saber en qué iteración estamos. Les paso a mostrar. Voy a crear acá una carpetita. Vamos a poner clase 2. Y acá vamos a poner ejemplos. Por. ¿Hasta acá alguna pregunta? Aprovecho para hacerme un mate. No por ahora.
Vamos bien. Esperen que me busco mi machetito porque no me acuerdo de los ejemplos de memoria. Y así seguimos la secuencia bien. Pero se me fue el chorizo. Ahí estamos un poquito mejor. Y acá, perfecto. Vamos a hacer el ejemplo que estaba en la PPT. Yo voy a definir una variable de rango y le voy a pasar la función range de 5. Si muestro rango, esto es lo que devuelve la función range. Un rango entre 0 y 5. Pero si yo contemplo el 5, ¿cuántos números hay entre el 0 y 5? ¿No hay 6? 6. ¿Sí? En este rango, o lo que hace la función range, cuando devuelve el rango, es incluir el 0 y excluir el 5. Es decir, si hablamos de intervalos, sería un intervalo cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Hermoso para hablar de matemática a esta hora, ¿no? Ya suficiente tienen con Rubén. Pero bueno, seguramente lo van a hablar cuando vean conjuntos o todas esas cuestiones con Fonte. Si yo excluyo el límite superior, o sea, este valor que estoy pasando acá, lo excluyo, ¿sí? Voy a tener la iteración 0 o dentro del rango el valor 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí tengo los 5 elementos del rango. Este rango yo lo puedo convertir a una lista. Hoy hablábamos tempranito de las listas, ¿sí? Después vamos a ver listas, pero yo el rango lo puedo convertir en una secuencia de números. Entonces acá estoy casteando el rango a lista. Y al mostrar, me va a mostrar cuáles son los elementos explícitamente del rango. Esto, a ver, toda esta explicación es para que ustedes entiendan qué está pasando con el for y el rango. ¿Sí? Porque hay ejercicios que va a pedir que modifiquen el rango. Ahora yo les voy a mostrar algunas cuestiones, ¿sí? Para trabajar con esta función. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Perfecto. Range es una función. Concepto de función lo vamos a ver la clase que viene. Pero básicamente es una maquinita que devuelve algo, ¿no? Yo a esa maquinita le puedo pasar una materia prima con la que va a trabajar. En este caso, el 5. Pero al rango, al range, mejor dicho, a la función, le puedo pasar más parámetros. ¿Sí? Entonces, acá le paso 1, pero le puedo pasar 2 y hasta le puedo pasar 3. 1 obligatorio. Si yo solo le paso un parámetro, la función entiende, en este caso el 5, que necesita un rango por default desde 0 hasta 5 exclusive. Ahora, si yo a la función le paso 2 parámetros, la función entiende que el primer parámetro es el límite inferior, es decir, dónde va a empezar el rango. Y el segundo parámetro, el límite superior, es decir, dónde va a terminar el rango. Teniendo en cuenta que este valor es inclusivo y este valor de acá es excluyente. Entonces, vamos a copiar esto. Ahí muestro el rango y muestro el rango convertido en lista.
De vuelta, me mostró lo mismo, un rango entre 0 y 5, y después cuando lo convierto a lista, me muestra como elementos del rango el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea que esta instrucción de acá es equivalente a esta instrucción de acá. Pero yo podría mover el rango y decir, bueno, rango es igual y quiero empezar en 3 y llegar hasta 9. Me copió cualquier cosa. Un momento. Ahí está. Fíjense, el rango ahora está entre 3 y 9. Empiezo por el 3, lo incluye y finalizo en el 8. Lo que tengo que contar al for, lo que le va a importar es la cantidad de elementos que tenga el rango. Yo lo voy a poder visualizar a través de la lista. Sigo haciendo la cuenta, ¿no? Bueno, 3 es una iteración, después para el for, 4 es otra, 5, 6, 7, 8 y el 9 no lo incluye. ¿Sí? Entonces tengo 6 iteraciones. Y después podemos ver para qué usamos los valores del rango, si es necesario usarlos, a veces no es necesario. ¿Sí? Entonces, en principio el rango lo que va a determinar es la cantidad de iteraciones. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. No. Bien. Vamos a copiar todo. No se comenta. Tenemos 2 parámetros y yo les prometí 3 parámetros. El tercer parámetro del rango es el salto. Es decir, la cantidad de pasos que yo voy a pegar entre cada uno de los elementos del rango. Acá voy a poner 0. ¿Pero qué? No me está detectando el teclado, como siempre. Acá voy a poner 0. Acá voy a dejar el 9. Y yo voy a decir que el step va a ser de 3 en 3. ¿Qué les parece que va a devolver el rango convertido a lista? Porque el rango va a ser de 0 a 9. Números primos. ¿Los números? No va a Cero. devolver. 9. Ambos en dos. No, De 3 en 3. De 3, 6, 3 en 9. 3. ¿Sí? A 0 le sumo 3, 3. A 3 le sumo 3, 6. A 6 le sumo 3, 9. Pero el 9 no estaba incluido. ¿Sí? Así que me va a devolver una lista de 3 elementos. Mi rango tiene 3 saltos, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, el for va a ser 3 iteraciones. ¿Ok? ¿Me siguieron ahí? Sí. Bien. Y después podríamos hacer lo siguiente. Yo puedo desordenar el sentido del rango, porque también podría tener un rango que vaya decreciente. En vez de ir del 0 al 9, puedo querer ir del 10 al 1.
¿Qué pondrían acá? Si quiero ir del 10 al 1. Y pondrías como número principal 10, 0, y como el step por default suma, le pones -1. Perfecto. Excelente. Acá me dijiste 0, ¿no? Yo puse 1. Porque ¿qué diferencia hay si pongo 0 y pongo 1? Que te va a arrancar del 2 y del 0 arranca del 0. ¿O no? Casi. Va a arrancar del 1 en adelante y el otro arranca del 0. Claro, ahí está mejor. Yo si pongo acá 0, iría del 10 al 1. Porque este lo excluye. Si pongo 1, iría del 10 al 2. Bien. Así que tiene que ser un 0. Acá la lógica es, bueno, este va a ser ahora mi límite superior. El límite superior está incluido siempre hacia la izquierda. El valor que está a la izquierda lo incluye. Y después el valor que está a la derecha, o sea, el segundo parámetro, lo excluye. ¿Sí? Como el decremento, o acá el step, es negativo, va a ir decrementando en una unidad este valor. ¿Sí? Entonces ahora mi rango va del 10 al 0 con salto negativo e incluye valores desde el 10 hasta el 1. ¿Sí? Y tengo 10 valores. De vuelta. Le La resté cantidad directamente de de la elementos. iteración. Perdón, ¿cómo? Que a este cuando le puse solamente 10 y printé 10 menos i, también me da, pero Si no le sé si está pusiste bien. qué cosa, perdón, no te llegué a escuchar. Que no sé si está bien. Yo lo que hice fue el rango ponerle 10 y cuando lo printé puse 10 menos i. ¿Y qué sí? Pará. Ah, pero pará. La Lo, iteración. lo pusiste en un for. Claro. No, bueno, pero yo estoy analizando acá qué hace range. Claro. No estoy Sí. todavía con un for. Ok. ¿Sí? Pero Bueno. sí, después podemos hacer el invento que se les ocurra para poder manipular los valores que mostramos. Ok. ¿Sí? Sí. Pensé que estaba haciendo los ejercicios que había dejado. Ah, bueno, pero pará. Sí. Primero concentrate en la explicación. Después hacen los ejercicios. Ok. Bueno, y después podríamos hacer otro ejemplo. Puedo poner de 10 hasta el -4, excluyente, con salto -3. ¿No? Entonces ahí va de 3 en 3, decrementando. ¿Sí? Y fíjense, llega al -2. O sea, me excluyó el -4, obviamente, pero también me excluyó el -3. Porque en el cálculo, al restar de 3 en 3, no llegó al -3. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, pero capaz que medio tonta, pero la pregunto igual. ¿Viste que vos pones rango igual y estableces el range? Ujú. Cuando usamos el yo pongo valor, ¿no? For valor in range, Todavía no expliqué el for. bueno, pero es una pequeña cosita nomás. ¿Vos valorás más que esté una variable que sea el rango y establezca el rango o que simplemente esté el range directamente? ¿O es No, el indiferente? range directamente, pero porque Ok. estamos en un out of context. O sea, yo no estoy explicando el for. Entonces el rango lo tengo que guardar en algún lugar. Para que vean que la función devuelve un valor. El valor que está devolviendo es esto, range. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, eso después lo convierto en una lista. Nada, para ver qué tiene adentro el rango. Ahora sí vamos al for. Bien. El for
el uso principal que le vamos a dar por el momento es con el range. ¿Se puede evitar el range? Sí, se puede evitar el range. Pero para cuando tenemos que recorrer colecciones. Es decir, cuando recién veamos listas, diccionarios u otro tipo de colecciones, tuplas, sets, ahí vamos a usar el for sin el range. Igual les voy a mostrar un ejemplito, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta. For. Necesito una variable de control. ¿Es obligatorio poner la variable de control? Acá en Python no. En otros lenguajes de programación, y seguro que sí. Después les voy a mostrar otro ejemplo sin la variable de control. La variable de control es la que me asegura o es la que me permite saber, mejor dicho, en qué iteración estoy. Es el i, la variable i que usábamos en el while o el contador que usábamos en el while. Acá i lo que va a hacer es tomar, perdón, me faltó algo, acá, in, es tomar o guardar en cada iteración un valor del rango. Entonces, si yo pongo for i in range 5, i va a valer 0, después i va a valer 1, va a valer 2, 3, 4. Y cuando vale 5 se corta. O sea, no itera más. Entonces, por ejemplo, podríamos mostrar el valor de i. Ahí tengo los números del 0 al 4. ¿Sí? Entonces, la variable de control acompaña cada iteración. Me da información, ¿sí? Si yo quisiera conocer en qué iteración estoy, por ejemplo. ¿Bien? Esa variable podría no estar, y para que eso no esté, tendríamos que hacer esto. For, guión bajo, significa no me interesa la variable, obviamente que acá no podemos usar la variable i porque no existe, ¿sí? Y podríamos poner un mensaje. Entonces esto va a iterar 5 veces mostrando el mensaje hola. Esto se los muestro porque en la documentación o cuando vean algún video, por ahí si le preguntan algo a ChatGPT, capaz que les tira un for con variable de control anónima. No sé si se llama así, pero bueno, tiene lógica lo que digo. Entonces, nada, ¿se puede usar? Sí. Lo más conveniente es que la variable de control esté por más que no la usemos. ¿Dudas? Ninguna. No, ningún. Va, en realidad, si vos usás el guión bajo, Ujú. eso nada más sirve si tenés un contador. Si tenés varios, no. Tenés un contador. Es que si ponés el guión bajo, justamente es para no tener ningún contador. Claro, pero vos dijiste que como que creaba una I imaginaria, por así decirlo. No, es una variable, o sea, la variable ahí es La- anónima, no existe. En realidad no existe, no es anónima siquiera. ok. Para mí es como que queda implícita ahí en el for, no Ok. la estoy usando. Bien. Pero si tenemos dudas, lo más lógico es hacer esto. Yo les quiero mostrar, y no es para confundirlos, pero para que vean, ¿sí? Y que tiene sentido, y que podemos, de lenguaje a lenguaje, identificar los mismos elementos. A ver si hoy anda. GB, porque ayer no andaba. Les voy a mostrar este mismo ejercicio. Voy a mostrar I acá. Pero en C. Esperen, porque quedan las... Ahí está.
¿Qué voy a hacer acá? Un for int i, que es esta variable de acá. Acá la estoy declarando. Punto y coma, i menor a 5, punto y coma, i más. Print f, porcentual de, coma. Esto que está acá es equivalente a esto que está acá. Cuando hablábamos el martes de que, bueno, la sintaxis de Python es más simplista, es mucho más fácil de entender. Bueno, fíjense, ¿no? Esto contra esto. Pero en cuanto a qué hace, es lo mismo. ¿Sí? Devolvió 0, 1, 2, 3, 4. Acá me faltó quizá un barra n. ¿Sí? Que acá el print ya lo hace. Pero es lo mismo. Igual acá me faltó algo. Que es inicializar la variable de control. ¿Por qué? Acá ya el lenguaje la inicializó sola, ¿sí? Pero por lo general se inicializa. Es un contador. Acá i fue tomando cada uno de los valores del rango. El rango tomó el valor 0, después el 1, después el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, el in lo que hace es fijarse cuáles son los valores del rango e ir asignando de alguna manera en i cada uno de esos valores. Acá pasa algo parecido. Tenemos la declaración de la variable de control, la inicialización de la variable de control, esto arranca en 0, la condición de continuidad de bucle, que i sea menor a 5, mientras esto se cumpla, va a seguir iterando, que es el límite superior acá del rango, y después el incremento de la variable de control. A ver, si yo esto lo hago explícito, fíjense, 0, 5 y 1. ¿En qué inicia el rango? ¿Cuándo finaliza? ¿Y cuál es el incremento? ¿Ven que está lo mismo acá en range que acá en el for? Sí, Python lo simplifica, nada más. Después es lo mismo, recuerdo de la secundaria. ¿viste? Bien. Esto está. Si yo quisiera ingresar 5 números y quiero mostrar la suma de esos números, ¿qué hacemos? Inicializás una variable número. Una variable, número, Sí, sí. Y ahí, ¿cómo? ¿en qué la inicializo? O sea, número, pones el que sea de tipo dato int ¿Sí? y le pones el input. El Bueno, tipo. claro, vos no tenés que, vos no, lo que dijiste era que querías pedir, o sea, que querías ingresar números y sumar esos números. Sí. Y bueno, vos tenés que pedir, o sea, hacer la petición al usuario. Ok. ¿Y qué hago? Entonces, Sí. o sea, usás int para saber si el tipo de dato es de tipo int, o sea, el que ingresa el usuario. Yo escribo lo que vos me decís. Sí, Lo que yo te estoy entendiendo. Int. paréntesis, y ahí ingresás el input para que el usuario ingrese. Falta el igual, ¿o no? Sí. Ok. Y el parseo se hace abajo por una cuestión de elegibilidad.
Ok, bueno, bien, pero pará, vamos a ordenar un poco los patos. ¿Y si el usuario ingresa una letra? No importa eso, Fran. Vamos a ordenar los patos. Ujú. Primero y principal, antes de hacer esto, tendríamos que plantear una estructura repetitiva, porque si yo hago esto acá, lo estoy haciendo una vez. Ese es el gran problema que tienen y que tuvieron en el ingreso. ¿Sí? No detectar qué cosas se tienen que repetir y qué cosas no. Esta acción se tiene que repetir. Por lo tanto, primero lo que me deberían haber dicho es, armate un for, Ger. For i in range 5. Listo. Ya sé que lo que esté adentro del for se va a repetir 5 veces. Y ahí sí le pido un número al usuario. Entonces acá, número igual input. Habíamos dicho que lo hacíamos en 2 partes. Por una cuestión de seguridad, que después podíamos validar algunas cuestiones. Y acá, después esas validaciones las vamos a ver cuando veamos strings. ¿Sí? Parseo el número. Ahora, ¿cómo seguimos? Querías que se Sí, sumen, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Tendrías Suma, que inicializar un acumulador afuera, un acumulador más igual, número, creo. bueno, no, ¿qué opinan los demás? yo Igual, creo que no hace falta inicializarlo. ¿Por qué? Eh, ¿cómo va a andar sin? mm, Hay que inicializarlo sí o sí, porque si no, ¿cómo se...? ¿Qué dato tiene antes de empezar? Claro. Claro, exactamente. Bien, acumuladores y contadores siempre se inicializan. ¿Bien? Entonces, afuera del for, acumulador igual a 0. ¿Y ahora? Espera, Fran, Acum- pará. Deja que los demás compañeros también hablen. Si habla. igual, más igual número. ¿Qué cosa? Acumulador más igual número. Acumulador, ok. eh, Acumulador más igual número. Perfecto. ¿Hasta acá estamos? igual no pasa nada que esté dentro del for, me hace ruido. ¿Qué cosa? No, porque tiene que sumarse cada vez. Ah, cierto, tenés razón. Y No sí. es un promedio que tiene que estar fuera o algo así. Sino Bien, que tiene un total. ahí termina mi for. Afuera del for voy a mostrar el acumulador. Esperen, me faltó la F acá. Ahí está. ¿Ven? Me va a pedir 5 números y me va a mostrar la suma de esos números. Obviamente dentro del for, al igual que con un while, podríamos meter cualquier tipo de estructura. ¿Sí? Un if, elif, un match, otro while, otro for. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto lo único que hace es todas las sentencias que están tabuladas hacia la derecha, que están dentro del contexto del for, se van a repetir. ¿Sí? Entonces yo podría, no sé, también contar, vamos a hacerlo. ¿Cuántos números de los que ingreso son pares? Además del acumulado, quiero saber cuántos pares ingresé. ¿Cómo hago? Y habría que hacer un if. Bien. ¿Dónde lo hago? Dentro del for. Dentro del for, ¿dónde? Arriba del print. Arriba del print. Sí, así está dentro del
Del for. Pero arriba del print es esto. Arriba y adentro. Ahí sí. Arriba, bien, Arriba adentro. adentro del for. Última línea del for, en el medio, entre línea y línea. Bien, o en la línea tal, tienen los números de línea, más fácil. Me dicen, en la línea 31, entonces yo ya sé que acá tengo que hacer tal cosa. ¿Sí? Después me dirán, bueno, subilo, bajalo. Esperen que hice lío. Bien. Bueno, lo hago acá. If. ¿If qué? ¿Qué era lo que querías poner? 10 par. Cantidad, no. Es par. Cantidad de números pares. ¿El resto de 2 igual a 0? ¿El resto de 2 de qué cosa? El número. ¿Y cómo calculo el resto? Tendrías que tener una variable donde hagas el cálculo. Ok. Número, no me acuerdo cuál es la ecuación. Fran, ¿Alguien se acuerda? Porcentaje, o sea, la ecuación era porcentaje de 2 igual a 0. bien. La sentencia, o sea, la condición que yo tengo que evaluar es que el número en módulo de 2, Módulo. módulo, apréndanse los operadores, sea igual a 0. O sea, si divido por 2 y no hay resto, significa que es par. ¿Y acá qué hago? ¿Querías saber la cantidad o la suma? La cantidad. Un acumulador. No, No, un contador. un contador. Bien. ¿Y qué hago con ese contador? Cada vez que estas condiciones se cumplen, le sumo 1. ¿Y qué más? Tenés que inicializar un contador arriba que diga contador de números pares y abajo le pones contador de números pares más. Contador pares igual a 0. Ahí declaré e inicialicé mi contador. Y cuando se cumpla la condición, cuento contador pares más igual 1. ¿Sí? Y acá afuera muestro. Lo pongo así, simplecito para... Ahí va. ¿Ok? Si quisiera que ingrese números, positivos o negativos, pero nunca puede ingresar 0, ¿qué haríamos? Y otra condicional. No. Condicional no. ¿Cómo era la pregunta, Ger? Quiero ingresar números, positivos o negativos, pero quiero excluir el 0. El 0 no lo puede ingresar. Yo ahí ¿Un haría, rango? Pero, si está hablando un compañero, traten de no interrumpirse. No, un rango no. ¿Qué harías, Camila? sí, yo ahí haría después del input una validación con while. Muy bien, Camila. Una validación. ¿Sí? No es una condición. Si ustedes me dicen una condición, se me da por un condicional. Condicional es un if. ¿Puedo validar con un if? Sí, pero una sola vez. Bien, en realidad no es una validación, sería una verificación. ¿Sí? El concepto de validación es hacer que, digamos, la instrucción de entrada o de ingreso de datos se repita mientras se ingrese un dato que sea incorrecto. Después podemos jugar con, bueno, se valida indefinidamente hasta que mete algo que está bien, o limito la cantidad de ingresos para el dato, ¿sí? Pero, por lo general,
validamos con while. Se puede validar con for también, pero bueno, nada, son otros algoritmos que no vimos y por ahora no los vamos a ver. Entonces, while, ¿qué? True. While true. ¿Para qué? Para cuando sea correcto que el usuario ingrese igual, si vas a hacer el while, no tendría que estar dentro el input y el int, ¿o no? Lo que pasa es que vos ahí estás planteando una forma de validar con un bucle infinito. Y un break. Claro. Si no lo hago así, ¿cómo lo hago? While número. While Igual. número. Igual 0. Ujú. Adentro del while, un mensaje que te dice reingrese un número que no sea 0. ¿Puede ser? Esto así. Sí. Ahí. Ahí tengo la validación. Lo voy a separar. Ahí está. Profe, ¿cómo haces para borrar para la derecha? Como para traer lo que está a la derecha y que se borre. Como para traerlo de la derecha y que se borre. O sea, ahí vi que borraste, te pusiste en la I y todo lo que estaba a la derecha como que se trajo para donde estaba el clic. Bueno, no sé, borraste de otra forma que. Ahí. Con suprimir. Ah, con suprimir. Sí. O para tabular. Tabulas con tab. No, tabular no, borrar. Borrar una palabra. Así. ¿Esto? No, vi que lo hiciste de la otra forma, como que las palabras venían hacia vos, no vos ibas borrando por borrando. Lo voy a probar con suprimir, a ver. No, no me acuerdo. Eso me pasa Porque si borras, el se te clase puede seguir. Pero lo hace como automático. control No, ahí borrar. vi que es con suprimir. No me di cuenta. Mira, no sabía. Claro. Bueno, entonces ahora, si yo ejecuto y pongo un 0, me pide el reingreso. Pongo 7, pongo 0, pongo 0, pongo 0, pongo 0, pongo 0, pide el reingreso. Ahí tenemos una forma de validar. Ahora vamos a ver la otra que decía, no me acuerdo, creo que Morena. Vos me decías del white true, no me acuerdo. Sí, porque si no es repetir mucho código. Claro, estamos repitiendo acá estas sentencias acá. ¿Sí? Nosotros en el ingreso vimos esta forma. Si ustedes validan de otra forma, está bien. ¿Ok? Pero ahora el while true lo vamos a ver. Que de paso, acá, tuki, volvemos a la PPT, es lo que sigue. Esto ya está. El break. El break es una instrucción, existe en la mayoría de los lenguajes de programación y sirve para romper un bucle. Cuando se da una determinada condición, si esa condición se cumple, yo lo que voy a hacer es romper el bucle, hacer que el bucle deje de iterar. ¿Sí? Es medio polémico, hay detractores del break que no les gusta utilizar el break, utilizan otro tipo de algoritmos, por ahora lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque se dice que no dejamos que el bucle siga su flujo natural, digamos. Si yo programo un for de 10, ¿por qué querría cortarlo antes? Ahora, yo pregunto, si estoy haciendo una búsqueda en 500.000 registros, no importa. Estoy buscando al alumno de nombre Juan Pérez, ¿no? Y Juan Pérez está en el primer registro. ¿Qué pasa si yo no uso un break? Encontré el dato,
y no usé el break. No rompí el bucle. ¿Qué pasaría? Pues Vas seguir a seguir iterando buscando, hasta Sigue terminar los buscando. 500.000. ¿no? Voy a seguir buscando. O sea, voy a seguir iterando 499.999 veces un bucle para buscar algo que ya encontré. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ese bucle se tiene que cortar. En este caso se va a cortar con un break. El break sirve tanto para usarlo dentro del for como dentro del while. Podríamos hacer una aplicación ahora de ese break acá en la validación, como decía la compañera. ¿Sí? Yo podría hacer algo así. While true, pido el número y acá este while se convierte en un if. Esperen que me quedó ahí. Si se cumple esta condición, ¿qué hago? O sea, Le mandás break. le mando break. Pero es si se cumple esa condición. Sí. Y lo que pasa es que si es igual a 0, va a seguir de largo. Bueno, entonces, en todo caso, distinto. No. Ok. Entonces, Sí, sí, sí. en el tipo de validación que yo planteé, vamos a preguntar por lo que no queremos que se cumpla. Yo no quiero que se cumpla que el número sea 0. Entonces, mientras el número sea 0, pido el reingreso. Acá va por el otro win, ¿sí? Que es preguntar por lo que quiero que se cumpla. Yo quiero que se cumpla que sea distinto de 0. Y si eso sucede, rompo. Bien. El problema que tenemos acá, pongo 5, pongo 0, es que no tengo mensaje de error. Y tenés que agregar un else donde diga que es incorrecto el número. Va, el número es ese. Ok. Entonces, un else. Si pongo un else es porque ingresé un número correcto. Y a mí no me interesa saber si es correcto. No hace falta el else. No. ¿Qué pondríamos? Un print encima, arriba El del print break. directamente. Claro. El print arriba del break. Algo así. Error, reingresa. Pongo 5. Perdón, sí. Hacía falta el else. Esto va en el else. Ahí. ¿Sí? Porque esto es el caso favorable, digamos. Pongo un número, pongo 0, error reingrese, ingreso un número. Bien. Pongo 0, de vuelta muestra el error, y si pongo los números que están correctos, listo. Son dos formas de encarar la cuestión. Esto es un poco más... tiene un poco más de lógica, más instrucciones, ¿sí? Son dos formas de ver el algoritmo, ¿sí? En definitiva, todo esto después va a terminar en una función, ¿sí? Entonces, lo hagan de una forma, lo hagan de la otra, va a estar bien. ¿Se entendió acá el uso del break? Ahora lo vamos a ver en un for, ¿sí? Porque acá el break está rompiendo este while infinito. El for no lo rompe, porque el break rompe automáticamente la instrucción repetitiva o el ciclo repetitivo que está por
arriba del break. ¿Sí? Que es este while. Y todo lo que está por debajo ya no lo ejecuta. En este caso, no hay nada por debajo del break, porque el else no se va a ejecutar si se cumple esto. Ahora yo les voy a mostrar otro caso. ¿Sí? Pero acá el uso particular de este break. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, sí. se entendió, sí. Bien. Vamos a salir de este ejemplo. ¿Qué hora es? Y 25. Vemos este otro ejemplo y vamos al recreo. ¿Sí? Cerramos con el break y después del recreo vemos el continue, un par de cositas más y ya se ponen a hacer los ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero romper el for y no el while, acá no voy a poner ningún while, podríamos hacer lo siguiente. For i in range de 10. No va a tener mucha lógica lo que voy a plantear, pero es para que veamos y analicemos un par de cosas. Yo digo, bueno, voy a iterar 10 veces. Ponele que voy a iterar 10 veces. Yo quiero que cuando i valga 4, el bucle se rompa. Entonces, si i es igual a 4, rompo. ¿Sí? Pero mientras tanto, hasta que yo encuentre el 4, voy a mostrar i. Entonces acá va a mostrar del 0 al 3. Mientras no se ejecute el break, todo lo que está por debajo del condicional se va a ejecutar. Ahora, cuando el flujo del programa se encuentra un break, automáticamente esto pega un salto y me saca del for. Por ejemplo, si yo acá pongo un print y pongo fin, cuando llegué al 4, ¿sí? Lo último que mostré es 3. Esperen, porque se me... Ahí está. Pegué el salto, salí del for y ejecuté todas las instrucciones que están por afuera del for. En este caso, el print. O sea que el programa sigue ejecutándose con lo que esté por afuera de la estructura repetitiva. ¿Sí? Entonces el break se encarga de romper por absoluto la estructura repetitiva. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí, todo bien. Bien. Entonces, si No. por ejemplo yo quiero ingresar 20 números y romper, o sea, dejar de ingresar números cuando me encuentre con un número múltiplo de 5, ¿sí? Como máximo voy a ingresar 20 números. Pero si me encuentro con un múltiplo de 5, rompo. ¿Cómo sería eso? For i in range. Range. Acá. De 20. Pido un número. Me lo voy a afanar de acá. Pido un número. Y si el número es múltiplo de 5, ¿qué hago? Un break. Un break. ¿Y cómo sigo? Si yo quiero mostrar el número. Cada número que ingreso lo muestro. ¿Qué decís? ¿El número el número que no se muestra? No, yo quiero mostrar todos los números menos el múltiplo de 5. O sea, cuando ingresé un múltiplo de 5 salí. O sea, Print no número, debería ¿no mostrar. sería? ¿Cómo? Print número. ¿A dónde? ¿Afuera? ¿De qué?
del if. Afuera del if, dentro del for. Sí. Bien, entonces acá, print, número. Qué capo. Entonces, pongo 7, muestra 7. Pongo 9, muestra 9. Pongo 3, muestra 3. Pero si pongo un número múltiplo de 5, pongo 10. Ahí ya no mostró nada y me sacó del bucle. ¿Sí? Si yo este print lo pongo por arriba, cuando ingrese un múltiplo de 5 lo va a mostrar y después va a romper. ¿Sí? Es como que esta sentencia se va a ejecutar si, solo si, no se ejecutó esto. Bien, o sea, si no se ejecutó el break, si no se cumplió la condición. Cuando se cumple la condición, es como que el flujo del programa, Tuki, me saca del for, sigue por acá. O sea, va a seguir por acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Bien, ¿los demás? Digo, No. no. Ok. Bueno, nos quedaría ver el continuo y ya con eso terminamos. Y les muestro un par de cositas más y terminamos. Hagamos el recreo ahora y cuando volvemos vemos eso que nos queda y hacemos la ejercitación, ¿sí? Si quieren ir viendo los ejercicios porque están aburridos, mírenlos y cuando estamos en las tutorías hacen las preguntas que quieran, ¿ok? Por acá. Bien. Nos queda ver, Marquitos, decime si estás grabando ya. Ok. Nos queda ver el continuo, que es otra de estas sentencias que nos permiten de alguna manera manipular una estructura repetitiva. La diferencia entre el continue y el break es que el continue lo que hace es forzar a que se ejecute la siguiente iteración. Es decir, el continue lo vamos a meter también en una condición y cuando se cumpla esta condición, el for se va a ver obligado a ejecutar la siguiente iteración, ignorando por completo todo lo que esté por debajo del continue. ¿Sí? Acuérdense, tanto el continue como el break tienen que estar condicionados. Si yo pongo un break dentro de un for y no está condicionado, ¿qué pasaría? Sale del for. O sea, el for se ejecuta una vez. Es lo mismo que no tener un for o un while. Bien, entonces, siempre estas sentencias, estos cortes de control, tienen que estar condicionados. Por ejemplo, acá, yo voy a ejecutar un for de 5 iteraciones y cuando i, o cuando la variable de control valga 2, voy a continuar. Entonces, lo que va a hacer este programa es mostrar todos los números del 0 al 4, excluyendo el 2. ¿Sí? Analicemos. Número vale 0, ¿es 2? No, entonces muestra. Número vale 1, ¿es 2? No, entonces muestra. Vale 2, es 2, continue. Entonces, en vez de salir y ejecutar el fin del for, lo que va a hacer es iterar, ignorando todo lo que esté por debajo de ese continuo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Me siguen con la lógica? Sí. Bien. Es eso. No tiene mucha más magia. Cuando yo quiero saltear algo, ¿sí?
por ejemplo, en un ordenamiento lo podríamos utilizar si es que tengo dentro de una lista, por ejemplo, elementos que están vacíos. ¿Para qué los voy a ordenar si están vacíos? Entonces podríamos pegar un salto en ese elemento. Pero todo depende. Acá yo tengo otro ejemplito para mostrarles. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Ahí. Por ejemplo, si yo quiero ingresar hasta 10 números y solo mostrar los pares, si Agatha me deja. Saluda a los chicos. Bueno, entonces corte. Un momento. Estamos complicados. Ahí está. Les decía, si yo quiero ingresar hasta 10 números o 10 números y solo mostrar los pares, cada vez que me encuentre con un número que no sea par, lo voy a saltear. Obviamente, a ver, esto lo podríamos resolver con un if y nada más. Sí, pero para ver un uso, un posible uso, con algo un poquito más complejo. Momento. Pero, córrete. Hoy estamos por in range de 10. Voy a pedir un número. Ingreso un número. Número igual, int número. Y acá voy a decir, bueno, si el número en módulo de 2 es distinto de 0, ¿sí? Significa que no es par. Entonces, si no es par, continue. Y acá, print el número. Entonces, solamente va a mostrar cuando ingrese un par. Pongo 7, no muestra nada. Pongo 8, muestra 8. Pongo 9, no muestra nada. 4, menos 2, no muestra. Bueno, y así con los demás números. El continuo es más raro de encontrar, o sea, por experiencia, y no vi muchos algoritmos con un continuo. Con un break, sí, ya les digo, más que nada para hacer búsquedas. Pero digamos que son sentencias que a veces se pueden obviar. Pero está bueno que las conozcan de vuelta. Hay cosas que nosotros se las vamos a enseñar, ¿sí? Pero quizás no las tengan que usar. Es como con cualquier carrera, no sé, yo siempre lo ato a medicina y por ahí en medicina ven un montón de patologías que o no son muy comunes o que ya no existen, enfermedades que están erradicadas de la faz de la Tierra, pero sin embargo las tienen que conocer los médicos, tienen que conocer los síntomas, tienen que conocer los tratamientos porque es parte de lo que podría, no sé, si hay un brote de, no sé, ébola, qué sé yo, y es común y no, pero y bueno, los médicos tienen que saber cómo tratar el ébola, ¿no? Entonces, va más que nada por ahí. A veces explicamos los conceptos también como para que sepan por qué no los tienen que usar. En un momento vamos a ver variables globales, ¿sí? La próxima clase o la otra, ¿sí? El martes o el viernes, depende cómo lleguemos con los tiempos. Les vamos a explicar el concepto de variables globales, les vamos a enseñar cómo usar variables globales, pero después vamos a prohibir el uso de variables globales. ¿Sí? Entonces, tienen que saber cómo se programan
pero también tienen que ser por qué no usarlas. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguno. Entre el continue y el break, ¿hay mucha diferencia? Decímelo vos que lo acabo de explicar. ¿Qué te Mm, parece? no, muy poca. ¿Y cuál sería una diferencia? Que el break directamente rompe la condición y se va a otra cosa y el continue se salta esa parte. Bueno, entonces no es una diferencia bastante grande, importante. El comportamiento es distinto. Sí. Contextualmente son más o menos parecidos. Una instrucción se pone dentro de un if, dentro de una estructura repetitiva. Pero después, en cuanto a la mecánica, lo que produce una y la otra, es totalmente distinto. ¿Sí? Sí, ahí lo vi mejor. Bien. Yo les decía hace un rato que dentro de una estructura repetitiva podríamos poner otra estructura repetitiva. Lo hicimos con una validación. ¿No? Por acá arriba, tuki, 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 acá teníamos un while dentro de un for. Y dentro de ese while, un if y un else, y podríamos programar dentro de un for, un while, cualquier otra cosa. ¿Sí? Todo depende de la lógica de lo que estemos haciendo. Pero es muy común ver algoritmos en donde haya un for dentro de otro for. Por ejemplo, para poder ordenar. Nosotros vamos a ver dentro de algunas clases algoritmos de ordenamiento. Y uno de los algoritmos que yo les voy a mostrar, si bien hay un montón y hay un montón de variaciones, uno que yo les voy a mostrar es un for dentro de otro for. Entonces, les planteo ahora la mecánica porque posiblemente la tengan que utilizar para alguno de los ejercicios que vienen ahora. No para ordenar, pero sí para hacer otra cosa. Si yo tengo un for y abajo tengo otro for, este for, vamos a poner el for verde y el for amarillo. El for amarillo, ¿cuándo se ejecuta? ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo se cumple qué? Ah, no, un for, pensé que era un condicional. No. Se va a ejecutar cuando No fuera termine que de cae. iterar el verde. Exacto. Es decir, en la secuencia del programa, ¿no? Vamos a poner otro color. Ahí está. En esta secuencia, el for amarillo se va a empezar a ejecutar cuando se termine de ejecutar el verde. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un for y dentro de ese for tengo otro for? Yo tengo el for rojo y el for verde. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es el orden de ejecución? Y primero se va a ejecutar el for rojo y después el verde. O sea, dentro del rojo se ejecuta el verde. ¿Y cuántas veces se ejecuta el verde? Por ejemplo, si yo tengo acá, este for es de 5. Espérate que. For de 5 lo voy a poner así, ¿no? Y este for es de 3. ¿Cuántas veces itera el for verde? 3 veces. No, En total 15. 15. ¿Por qué? Porque por cada iteración del for rojo, yo voy a tener 3 iteraciones del for verde. Entonces, el for rojo se va a terminar de ejecutar cuando se termine de ejecutar el for verde. Por cada iteración del rojo, voy a tener 3 iteraciones del verde. Entonces,
la relación sería por cada rojo tengo 3 verdes. Acá voy a tener 3, no sé, si esto es un for de 5. Planteé mal el ejemplo, no importa. ¿Sí? Entonces voy a tener las 5 iteraciones verdes. Y si este for es de 4, una vez que tengo las 5 iteraciones del verde, voy a tener las 4 iteraciones del amarillo. ¿Ok? Más o menos la lógica. ¿Se entendió? Sí. Bueno, asumo que sí. For i en el rango de... Un momento, porque tengo el obstáculo acá, gatuno, y no puedo ver el teclado. Correcto, vamos, dale. Range de 5. Perdón, in range. Y dentro de ese for voy a poner el otro for. Entonces, for con otra variable de control, j, in range de 3. Bien, fíjense, si el for de j, perdón, el for de i es el for verde, lo hemos planteado como verde acá, perdón, como rojo, esto es j, no, un momento, esto es i, y esto es j. Bien, entonces, por ejemplo, si yo acá pongo print rojo y acá pongo print verde, se cumple esto que yo les decía. Acá. Por cada rojo tengo 3 verdes. ¿Sí? Entonces, el for rojo se va a ejecutar 5 veces. Acá deberían aparecer 5 rojos. 1, 2, 3, 4, 5. Y verdes tendría que haber 15. Es este 5 por este 3. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4. Esperen porque se complica. Ahí está. Más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Lo ponemos con numeritos? Bueno, acá yo podría mostrar i. Y acá, en vez de mostrar verde, voy a mostrar j. J. ¿Sí? Entonces, cuando i vale 0, j va a valer 0, 1 y 2. Y cuando i vale 1, j va a valer 0, 1 y 2. Cuando i vale 2, j va a valer 0, 1 y 2. O sea, j se ejecuta siempre, por completo. Después, cuando veamos ordenamiento, o sea, ¿por qué podría tener un for dentro de otro for? Por esto. Porque supongamos que esto es una lista, después vamos a ver listas, antes de ordenamiento, obviamente. Si yo en estas listas tengo números, 4, 3, 9, 1, 7, 2 y 3. Para poder ordenar tengo que comparar para establecer un criterio, ¿no? Acá me estoy adelantando un poquito, pero no importa, es para que entiendan por qué usaríamos un for dentro de otro for. Yo lo que haría es agarrar como pivote este elemento, es este for de afuera, y después el for de adentro recorrería el resto de la lista.
Entonces con verde voy a recorrer, perdón, verde, ahí. Voy a recorrer esto, esto, hasta llegar al final de la lista. Y cuando terminé de recorrer con el verde, ¿qué hago? El rojo otra vez. Muevo el rojo. O sea, el rojo viene para acá. Esto ya acá no se compara. Y comparo este con este, este con este, este con este y este con este. Y así me voy moviendo. Entonces, esa mecánica de moverme está dada por estos dos for. Con algunas cuestiones, unas particularidades y algunas modificaciones respecto de esto que yo les mostré acá. ¿Sí? Pero es para que entiendan por qué querría meter un for dentro de otro for. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No. ¿No? Bueno. Venimos para acá. Vamos a la guía de ejercicios. Estructura for. Hay 11 ejercicios para hacer. ¿Sí? Van gradualmente. Tienen que usar en algunos break, en algunos continue, en algunos un doble for, en algunos un for sencillito, ¿sí? Pero tan gradualmente. Los últimos son por ahí los más heavy, ¿sí? Pónganse a resolver esto, ¿sí? Y si tienen dudas, nos preguntan. La idea es que se pongan a hacer algo, no, que no hagan la plancha ahora, ¿sí? Laburen y aprovechen esta horita que nos queda para preguntar.